Muy bien, empezamos la segunda parte de arquitectura romana. Habíamos dejado en estos arcos y columnas que se denominan arcos del triunfo, y las columnas también, si bien no se las denomina arco del triunfo, sino que son columnas conmemorativas o evocativas, son monumentos que se dedican a celebrar algún triunfo en una batalla o la elección de algún emperador o algún hecho que merezca ser celebrado. ¿En qué constan los arcos del triunfo? Bueno, básicamente son construcciones de arquitectura como si fueran el pedazo, un fragmento de un muro, es decir, imagínense una gran pared de la cual yo corto o recorto un pedazo y lo saco. Entonces, es un pedazo de muro que tiene todos los elementos que forman ese muro, característicos de lo que estamos viendo en la arquitectura. Así que posiblemente ese muro esté hecho de argamasa, esté revestido en algún tipo de piedra o de mármol y tenga los componentes que estamos viendo de la arquitectura romana. Por caso, el arco de medio punto y decorado con algunas columnas o elementos de la arquitectura griega. Los arcos del triunfo se ubicaban en distintos lugares. Podía estar en los foros, que eran estas plazas alrededor de las cuales se montaban los templos, basílicas, etc. Podían estar en un cruce de caminos, que siempre es un lugar considerado importante, donde dos grandes caminos se cruzan. Es decir, hay distintos lugares donde se pueden ubicar los arcos del triunfo. Muy bien, acá está viendo entonces básicamente cómo se conforma ese tipo de obras. ¿Ven? Es un muro, tiene un arco de medio punto, una especie de puerta. En realidad los arcos del triunfo uno puede pasar de un lado al otro, ¿no? Como si fuera una arcada, un lugar de paso. Y a veces está organizado en tres, puede estar organizado en tres, en cinco, en uno, pasos o aberturas, todos con arco de medio punto, decorados con columnas. Estas columnas son decorativas, es decir, el muro el arco del triunfo se sostiene por el ancho del muro. Y después está decorada con estas columnas, que cuando son columnas que están pegadas a una pared, como las que vemos acá, se las llama pilastras. Las pilastras son columnas que están pegadas, adosadas a una pared, de manera decorativa. Y el otro elemento componente de los arcos del triunfo son los bajorrelieves que ven acá, que son trabajos donde con distintos dibujos se ilustra a qué está dedicado este arco del triunfo. Si es el arco del triunfo dedicado a una batalla, todos estos dibujos tienen que ver con esa batalla, son como fotografías que se sacan de los distintos momentos de esa batalla. Y si es la designación de un emperador, por ejemplo, bueno, estará dibujado en el momento en que el emperador asume, algunas características de la vida del emperador, más algún tipo de estatuas puede ver. Bueno, los romanos erigieron muchísimos arcos de triunfo precisamente porque en general tenían batallas para celebrar. No todos son iguales, pero todos tienen las características similares. Son un pedazo de muro, una obra muy particular, aislada, que está ahí para indicar algún hecho que lo merezca, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, cómo eran estas decoraciones y estas interpretaciones de soldados yendo a alguna guerra, el equipamiento militar, es decir, bueno, cada dibujo tiene una interpretación, pero en general el concepto es que están contando el porqué de ese arco. Siempre que les digo, acuérdense que el Imperio Romano ocupó toda Europa, el norte de África, Asia Menor. Es decir, cuando hablamos de lo que es romano, no está nada más en Italia, por ejemplo, que hoy es
cuya capital es Roma. En ese momento los romanos hacían sus obras en toda Europa. Por eso lo que les estoy mostrando en realidad son ejemplos de arcos para que siempre tengan el concepto de que lo que es romano puede estar en Francia, en España, en Alemania, en Gran Bretaña, en Portugal, en Egipto, etcétera, etcétera. Este es el arco de Tito, este en realidad está en Roma, pero para que vean un arco más simple, de una sola arcada, arco de medio punto, columnas decorativas y dibujos contando la historia. ¿De qué eran los arcos? Generalmente eran de argamasa, revestidos con algún mármol o alguna piedra. Y podían tener leyendas, el idioma de los romanos era el latín, así que podían tener leyendas explicando a quién está dedicado este arco o por qué se construyó. Este es otro arco, el arco en el Foro de Roma de Septimio Severo, que era un emperador. En este caso, volvemos a repetir los conceptos: los arcos de medio punto, las decoraciones, inscripciones, columnas. Una pregunta que se daría en un parcial o en una evaluación es: ¿cuál es el sentido de estos arcos? Bueno, el sentido de estos arcos es rendir homenaje a algo. Puede ser algo festivo o algo que sea digno de celebrar. Son arcos del triunfo, el nombre mismo lo dice. Fíjense que son obras muy, muy anchas, como pared, esto debe tener 4 metros, 5 metros, y que se pasa de un lado hacia otro. Es un monumento. ¿Está bien? Estos arcos del triunfo en general también han servido como inspiración para cuando uno quiera hacer, tiempo después, digo, ¿no? Marcar una entrada a un lugar. Fíjense los que son de Bahía Blanca, la entrada al Parque de Mayo, por ejemplo. No es un arco del triunfo, ¿no? Obviamente, es un portal de entrada, pero es la idea esta de generar una construcción aislada que también marque la entrada a un lugar. Bueno, este es un arco del triunfo mucho más sencillo. Fíjense que, salvo el arco de medio punto, después no tiene ninguna inscripción. Bueno, había arcos de triunfo más ambiciosos, menos ambiciosos. Cuando miren esta diapositiva, fíjense en los lugares. Son lugares, no es nada más Roma, no es nada más Tarragona, es distribuidos por todos los lugares. Es un poco más complejo en cuanto al trabajo, pero el concepto es siempre el mismo. Y distribuidos en lugares que hoy a lo mejor se han convertido en una plaza de una ciudad, o hay que ver el contexto. Cuando esto fue construido en el año 100, en el año 200, bueno, 2000 años después pueden haber quedado ubicados en distintos lugares. Bueno, y la otra manera que tuvieron los romanos de rendir homenaje o hacer un monumento a un hecho histórico es haciendo una gran columna aislada. Una columna aislada, es decir, una columna que es otro elemento de un edificio, como que lo sacan del edificio, se coloca de manera solitaria, y se usa el fuste de la columna, es decir, la columna propiamente dicha, para dibujar, para hacer relieves contando la historia de por qué esa columna fue levantada. Esta se llama la columna de Trajano, es la más famosa. Trajano era un emperador, y la columna cuenta sus triunfos, sus batallas, etcétera, etcétera. Esto está en Roma y es del año 114. Ubíquense siempre, cuando hablamos de Roma, si bien es un imperio que duró más de 2000 años, muchísimas de las obras más importantes están ubicadas entre el año 0 y el año 300, que es la época de mayor productividad de obras. Todo un trabajo artesanal, estas cosas se hacían a mano, cuidadosamente. Este es un detalle de la columna de Trajano, donde se está contando toda esta historia, que en la realidad tampoco era fácil de ver desde abajo, ¿no? Esta columna tiene una altura importante, así que bueno, de todas maneras se dejaba bien grabado todos estos sucesos. Bueno, otra obra de los romanos, los templos. Los romanos, al igual que los griegos, tenían dioses, le dedicaban los templos a los dioses. A los templos entraban nada más los sacerdotes o alguna persona que estuviera autorizada. Las ceremonias religiosas eran de otro tipo, no eran como las religiones actuales católicas, que hay que ir a una misa o demás, sino que se hacían en las casas de los romanos, o se hacían
marchas, procesiones, pero no se ingresaba a los templos. Con lo cual, el templo vuelve a ser un edificio con un uso limitado, porque es nada más como un local donde está la estatua de algún dios, no más que eso. ¿Qué diferencia tiene con los griegos? Bueno, a simple vista muy poca, es la misma estética de los templos griegos. Lo único que primero se construían dentro de la ciudad y no se los colocaba como los griegos fuera, en algún lugar elevado o solitario. Los templos romanos estaban alrededor del foro, en la plaza, etc. Se elevaban del piso bastante a través de una especie de construcción que se llamaba podio. ¿Eh? El templo está elevado o colocado sobre ese podio. Y en general la estructura que sostiene el templo es un muro, no las columnas como en el templo griego. Si bien este templo va a tener columnas similares a la de los griegos, el elemento que sostiene el edificio es el muro. Y las columnas que aparecen, como en casi todas las obras de los romanos, son columnas decorativas, no estructurales. La diferencia es que la columna estructural está haciendo fuerza, está sosteniendo el edificio. Si yo saco una columna estructural, corro el riesgo de que el edificio se caiga. Si saco una columna decorativa no pasa nada, porque la puse después para decorar. Así que bueno, los templos griegos, romanos, perdón, son similares en estética a los templos griegos, utilizan los estilos griegos indistintamente, en este caso el jónico, se ven las volutas acá del capitel, y la pared del lugar donde está la estatua del dios tiene un protagonismo especial porque aparece la pared en el borde del templo. En el caso de los templos griegos, uno veía todos columnas nada más, y las paredes estaban como metidas para adentro. Vamos a ver algún ejemplo. Ven que el templo romano aparece elevado del piso. Ven, acá hay una distancia, a lo mejor de 1 metro, 1,20 metros de altura. Esto es el podio. Entonces, para llegar a la entrada del templo, una escalera. Pero lo levantaban del piso, o sea, el templo estaba elevado respecto al suelo. Esta es la parte de atrás del templo. Al templo se ingresaba por el frente nada más, pero ven que la pared aparece como el elemento que cierra el edificio y las columnas, que son, a veces se ve la mitad de la columna nada más, son más de carácter decorativo que de carácter estructural. Bueno, este es otro templo que está en Francia, fíjense cómo son lugares hoy turísticos, alrededor del templo aparecen mesas, sillas, están en una plaza, a lo mejor hay un museo, un mercado, pero son templos urbanos, están en la ciudad. Esa es la gran diferencia con la ubicación de los templos griegos. Esto que ven acá es la planta de un templo, es decir, el templo visto de arriba, como si le hubiéramos cortado el techo y lo vemos desde arriba. Entonces está la sala, que es adentro va a estar la estatua del dios, y entran nada más los sacerdotes, y después todas columnas. Hay mucha variedad de templos, este está rodeado todo como con columnas, otros tienen columnas nada más adelante, atrás, eso es muy variado. Ven esto que se ve la mitad de la columna, nada más. En este caso, fíjense que no tiene casi columnas decorando, nada más tiene las del frente, que son de fuste liso. Esto que sea liso hace que veamos una columna toscana, que es uno de los modelos que aportaron los romanos al sistema de columnas existentes. Y el capitel, que es otro aporte de los romanos, es un capitel compuesto, de alguna manera, porque aparecen las hojas de acanto y aparecen las volutas del jónico. Pero bueno, lo que sí hicieron los griegos, si bien los templos en general
eran simples. En particular, hay un templo que es una obra considerada el máximo exponente de las obras romanas, que es un templo dedicado a todos los dioses. Se llama el Panteón. El Panteón, que está en Roma, que es del año 118 más o menos al 125, época de construcción. El Panteón es un templo al que sí se ingresaba. Era un templo para todos los dioses, donde los romanos podían entrar. Y es un templo donde aparecen nuevas formas constructivas, queda en claro la capacidad de Roma, de los romanos para construir, porque hacer una obra como esta se necesitaban muchos conocimientos, mucha habilidad constructiva, mucho manejo de los materiales, y además generan un espacio como hasta entonces prácticamente se desconocía. Es decir, espacio, cuando hablamos de espacio es entramos a un lugar con una altura, con unas dimensiones, una espacialidad fantástica. Entonces el Panteón es un templo donde el manejo del espacio es protagonista del edificio. Y después aparecen algunos elementos también muy particulares. El Panteón es un edificio circular, la planta del edificio es un círculo. El edificio es un cilindro. Y está cubierto por una cúpula, que es también algo totalmente novedoso. Entonces, cuando hablamos del Panteón romano, antes de decirles los conceptos generales, la entrada al edificio está marcado por una especie de templete, de templo griego, pero es nada más para marcar la entrada al edificio. Después se pasa por una puerta y ya se ingresa a este espacio del Panteón. Es decir, que en este edificio los romanos conjugaron todo el espacio, la ingeniería y las formas. Por eso el edificio es tan emblemático y tan importante, y es un edificio que hasta hoy maravilla por sus dimensiones, por su espacialidad y por lo jugado de la obra, porque una cúpula es algo muy pesado, es decir, que cuando la construís tiene que estar muy bien construida para que no se te caiga, pero además es un elemento que hace mucha fuerza hacia los costados, con lo cual en los muros del cilindro, del panteón, tienen también una serie de refuerzos adentro, que son todos arcadas, con lo cual no le vamos a entrar en detalle a explicar cómo funciona, pero sí sepan que hay una gran cantidad de elementos que son los que permiten que esta cúpula se haya mantenido, no se haya caído, y que tampoco las paredes se hayan fisurado o se hayan roto. La única luz que entra al panteón entra por un agujero que tiene la cúpula en la parte superior. Ese agujero, que se llama óculo, es como un ojo, es la única entrada de luz que tiene el panteón, que además la luz del sol va entrando en determinado horario, y a medida que el sol se empieza a mover o se sigue moviendo, esta luz también va subiendo por las paredes, con lo cual crea un efecto muy particular. Y la decoración del edificio es con mármol de distintos colores, con distintas vetas. Hay mármoles más amarillos, rojos, negros, con lo cual acá hay una cosa muy atractiva en cuanto a colores, en cuanto a la calidad de estos mármoles. Y fíjense que la cúpula tiene como unos cuadraditos, está como que le han sacado unos pedazos. Bueno, esta es una propuesta constructiva para hacer la cúpula más liviana y que el peso no fuera tan importante. Es decir, que esto que parece una decoración, en realidad es parte del recurso para que la cúpula fuera mucho menos liviana, además de que en esta parte de la obra se usó material muy particular, que era un material que pesaba mucho menos. Esto tiene que ver con los conocimientos constructivos que tenían los romanos.
Así que bueno, el panteón está frente a una plaza que tiene una fuente con agua, tiene un obelisco. Este obelisco los romanos lo trajeron de Egipto, ¿eh? Y está en un lugar céntrico de Roma. Es decir, el Panteón es una obra del año 118, que está en la ciudad de Roma actual, con lo cual alrededor hay calles, autos, gente que vive, y ahí está el Panteón, con su entrada, que es un pórtico de estilo clásico similar a lo de los griegos, y acá aparece el cilindro y la cúpula. Este es el edificio emblemático de los romanos, es una maravilla por cómo consideraban el espacio, por la cúpula, por la forma, porque además tiene algunas características en cuanto a las proporciones que lo hacen un edificio muy equilibrado, muy armonioso. Es un edificio muy atractivo, tiene alguna leyenda. Agripa es la persona a la que construyó el templo o lo hizo, participó de la construcción, y este año, por supuesto, por la pandemia no, pero en general la cantidad de turistas del mundo entero que van a este lugar es impresionante. Acá atrás se ve la puerta de entrada, la única puerta de entrada al edificio. Así que si ustedes tienen que señalar edificios emblemáticos, así como el Partenón es uno de los edificios emblemáticos a la hora de representar la arquitectura de los griegos, el Panteón romano es un edificio que ustedes tienen que identificar. Es la obra que uno muestra como resumen de todo lo que pueden haber hecho los griegos. Y la gran diferencia entre el Partenón griego y el Panteón romano es el espacio, sobre todo. El Panteón, uno entra a un espacio espectacular. En el Partenón no hay espacio interior. El espacio interior es un local donde hay una estatua. Acá hay otra idea de manejo de la luz, del lugar y demás. No era habitual que hubiera edificios circulares, con lo cual esto también lo hace distinto a cualquier otro edificio. Y después tiene algunos elementos en cuanto a las medidas que lo hacen muy armonioso. Por ejemplo, la altura que tiene el cilindro que forma el panteón es la misma que tiene la altura de la cúpula. Es decir, que cuando uno entra, aunque uno no se dé cuenta de esas cuestiones, tiene la impresión de estar en un espacio que está equilibrado, armonioso, medido, es algo que está bien hecho. Eso tiene que ver con que hay distintas relaciones. Por ejemplo, que el diámetro de la cúpula o el radio de la cúpula sea igual que la altura del cilindro, significa que si la cúpula esa la seguimos, es como si fuera una gran bola, una gran esfera, entraría enterita dentro del panteón, justo. Son relaciones que explican por qué también uno, cuando está dentro del edificio, siente que el edificio tiene una resolución bien hecha. 43 metros es el diámetro del panteón, es decir, media cuadra cuando entran, y esto es un detalle nomás, pero el agujero de arriba donde entra la luz, el óculo, tiene 9 metros de diámetro. Otro simbolismo que puede tener el edificio, bueno, siempre las cúpulas representan por su forma al universo, al cielo, al cosmos, donde están los dioses. Entonces, el panteón también se puede interpretar como la parte del cilindro es la tierra, donde está el emperador, donde están los romanos, y la cúpula es el cielo, donde están los dioses. Con lo cual este edificio puede simbolizar la unión de la tierra con el cielo. Es otra lectura que a veces se hace de este tipo de obras. Ahí tienen un dibujo del panteón. Este es la forma del edificio. Las paredes son muy anchas, miden casi 6 metros, 6 metros.
Ubíquense una habitación en la que pueden estar ustedes, mide 3 metros, imaginen un muro de 6, que en algunos lugares tiene como huecos, que es donde hoy hay algunos altares. Esta es la entrada del edificio, y visto de costado la cúpula. Que la cúpula por ahí es bien perfecta cuando uno la dibuja, pero vista de afuera tiene un tratamiento que uno la ve un poquito como achatada, aplastada, porque es una terminación que tiene distinta, pero la cúpula en sí es bien, bien semiesférica. Bueno, acá ven el cilindro o la forma del edificio y el lugar por donde entra la luz. Y el pórtico de entrada. Es decir, que acá hay también un juego de que primero paso por un lugar más bajo, medio oscuro, como que, bueno, me genera una sensación más o menos conocida, y de pronto paso una puerta y voy a estar dentro de un espacio que es totalmente distinto. Panteón de Roma, el Panteón Romano. Esta es una obra que tienen que identificar y conocer en esta materia. Esta es una vista del costado del Panteón. Fíjense que es una obra de 2000 años. Ha resistido muy bien el paso del tiempo. Estas marcas que ven acá son parte de las bóvedas y de los arcos que hay dentro de las paredes y que están ayudando a sostener el peso de la cúpula y a que el edificio se mantenga estable. Esta es vista interior del panteón. Vista interior del panteón, el sol que empieza a moverse, que empieza a subir. La decoración, bueno, columnas clásicas. Y acá hay altares. Una de las razones por la cual el panteón sobrevivió tantos años es porque en el año 600 fue convertido en iglesia católica. Entonces empezó a usarse como iglesia y eso es una de las razones por las cuales se pudo mantener en el tiempo. Bueno, es todo lo que estábamos hablando. Es el ejemplo de todo lo que los arquitectos e ingenieros romanos sabían. Se usó la argamasa en las paredes. El significado universal y cósmico es por esto de la cúpula que representa el cielo, y las proporciones donde la altura y el diámetro se relacionan entre sí. Así que bueno, una comparación entre la obra, entre el Partenón griego, bueno, lo de estático tiene que ver con que al tener esta forma rectangular y muchas columnas, la obra parece más quieta, más plantada en el piso. Y extrovertido porque no tiene espacio, es como cerrado el edificio. El panteón, por otro lado, es plástico. Cuando se habla de plástico en general es una forma más con curvas, circular. Cuando se habla de plasticidad, en general se refiere a ese detalle, e introvertido en el sentido que tiene un espacio que es protagonista del edificio. Son las dos obras destacadas y emblemáticas de la arquitectura. Bueno, otra de las obras que realizaron los romanos tienen que ver con la distracción, el entretenimiento de la gente. Esto es muy importante en los romanos. Dedican mucho dinero, mucho esfuerzo en hacer obras para que la gente pueda participar y asistir a actividades de tipo recreativas, de distracción. En general, la entrada a estos lugares era gratuita, es decir, además no se pagaba entrada, con lo cual la gente concurría en cantidades, iban todos, eran espectáculos que realmente, peleas de gladiadores, carreras, bueno, distintas propuestas, que en realidad tenían una justificación también. Pese a ser un imperio y a su poder, Roma o el Imperio Romano no carecía de problemas. En Roma había muchísimos esclavos, muchísima gente pobre, había problemas de economía, tenían inflación, como tenemos hoy nosotros, y a veces había mucha desocupación, y a veces había muchas situaciones de hambre al no tener mucha gente recursos.
Con lo cual, una de las situaciones que se daban en el gobierno, los emperadores, era tratar de entretener al pueblo y de distraerlo, precisamente para sacarlo de estas quejas continuas por falta de trabajo, por falta de dinero, por falta de recursos. ¿Eh? Entonces, ¿qué se le daba a la gente? La frase es, se le daba pan y se le daba circo, pan y circo. ¿Por qué? Porque le daban granos gratis y le daban algo para entretenerlo. Entonces, con eso, como que la gente se distrae en otras cosas. Que es, de alguna manera, recursos que todavía se siguen usando. En el mundo actual, en nuestro país, cuando hay muchos problemas económicos, problemas sociales, por ahí aparece un mundial de fútbol o aparece distintos recursos que hacen que la gente, si bien ya la gente tampoco es tonta, pero son recursos que todavía tienen resultados. Bueno, los teatros romanos eran similares a los teatros griegos. Forma de herradura, en particular los romanos eran más de semicírculo, que es más abiertos, pero eran teatros al aire libre con un sistema de escalera que era el lugar donde se sentaba la gente, las gradas. La diferencia es que los teatros romanos estaban, al igual que el resto de los edificios, en la ciudad, no estaban en las afueras. Aparte, los griegos apoyaban esta herradura, este semicírculo. Si uno miraba abajo de estas tribunas o atrás, estaban apoyadas en alguna montaña o en algún lugar con pendiente, entonces se apoyaba como en la tierra este conjunto de tribunas. En el caso de los romanos, como ellos hacían la obra en la ciudad y no tenían dónde apoyarla, si uno mira abajo de estas tribunas, ¿qué sostiene todo esto? Hay una estructura de arcos, de bóvedas, de pilares, es decir, que debajo de estos teatros romanos hay toda obra de ingeniería. ¿Sí? Pero después, básicamente, la idea de un teatro es una herradura o un semicírculo. El problema no, es que cuando estaba en la ciudad, la parte de abajo de la tribuna quedaba a la vista, entonces a veces se la cerraba con una pared, entonces cuando uno venía por afuera del teatro lo que veía era una gran pared de mucha altura que estaba dándole forma a esta circunferencia. Y la otra diferencia es que mientras los griegos en general tenían como fondo la naturaleza, es decir, quien se sentaba en estas tribunas griegas veía una obra de teatro y al fondo veía el cielo, el mar. Los romanos lo cerraban, el teatro, y armaban como una escenografía en esta pared de fondo. Es decir, que lo que se veía era el escenario y atrás algún decorado o algo distinto, pero no la naturaleza como miraban los griegos. Teatros hay de muchísimas formas. Esto que ven acá es la parte de afuera de un teatro, es decir, que toda esta estructura de arcos de medio punto y paredes está sosteniendo la tribuna o las gradas donde se sentaba la gente. ¿Eh? Esto es el teatro nada más romano, porque esta obra que ven acá se agregó después adentro del teatro. Así que de este teatro quedó nada más las paredes. Bueno, había teatros de distintas magnitudes, y ven donde iba el escenario, se generaba una especie de escenografía o de fondo más decorado. Por supuesto que estos teatros entraban 10.000 personas al aire libre. Bueno, era una cosa muy, muy particular. Les reitero el concepto de todo lo que venimos viendo ahora. Teatros romanos por todos lados. Por toda Europa, por todo Norte de África, por toda Asia Menor. Y todas las ciudades hoy hacen de los teatros romanos un atractivo turístico, obviamente. Los hay de mayor tamaño, de menor tamaño, más altos, más bajos. Bueno, eso es muy variable, pero sí es una obra bien propia de los romanos. Es habitual a veces en las ciudades donde estuvieron los romanos que a veces se hacen construcciones
un edificio nuevo, un subterráneo, y por ahí se vuelven a descubrir bajo la tierra nuevos teatros, que en general están en muy buen estado. Miren, tranquilo la foto, la idea es que a veces yo elijo muchas ciudades para que tengan la idea de la expansión o extensión del Imperio Romano. En qué lugares, en qué cantidad de lugares, y además también para un poco porque impresiona que esta civilización que conquistaba y luchaba y cada vez tenía más territorio y más poder, igual dedicaba recursos, tiempo y esfuerzo a hacer este tipo de obras. Pan y circo tiene que ver con este concepto de el por qué también, si bien los teatros eran también educativos, porque las obras a veces eran para pensar, para un montón de cosas, en general la idea era distraer al pueblo. ¿De qué lo distraían? De las preocupaciones y de las necesidades que tenían. Pan y circo es una de las frases. Otro de los edificios que atendía al entretenimiento son las termas. Las termas eran baños públicos. Un lugar donde uno iba era como unos grandes clubes donde había muchas piscinas, piletas, algunas de agua caliente, de agua fría, pero también la posibilidad de participar podía haber una biblioteca, podía haber un restaurante, podía haber en un lugar totalmente público, es decir, que no había que pagar, podían ir todos, y la gente iba ahí a relajarse, a hablar, a distraerse, etc. La cantidad de gente que podía entrar a las termas hacía que el edificio tenía que ser muy amplio, con mucho espacio. Entonces acá aparece, en las termas aparece otra vez la habilidad de los romanos para construir. Otra vez bóvedas, otra vez arcos, otra vez grandes muros. Entonces cuando uno entraba a las termas, entraba a un espacio extraordinario en cuanto a la calidad de ese espacio. Es decir, cuando hablamos de termas, hablamos de espacialidad. Fíjense si le daban importancia los romanos a este tipo de obras, que nada más en Roma, nada más en la ciudad de Roma, llegó a haber casi 1000 termas. Entonces, fíjense la cantidad de recursos que se destinaban a estos edificios. Y además había toda una situación de ingeniería, porque, bueno, había que calentar el agua, hacer que el agua llegara caliente, que las salas estuvieran acondicionadas. Las construía el Estado, el emperador, y se usaban de manera gratuita. Esta es una maqueta, en realidad, o sea, no existe más. Esta era una de las termas más famosas de Caracalla, unos edificios impresionantes. Fíjese que incluso tenía una parte que era circular y con una cúpula. Si bien era la entrada, acá hay todo un conocimiento constructivo y demás. El espacio, fíjense, este es un dibujo de cómo serían esas termas. Miren la altura de las personas. Cuando alguien entraba a estas termas, volvía a aparecer en esta espacialidad, en esta altura, en esta masa que tenían las paredes, la autoridad del imperio también. Siempre había un mensaje de que este espacio lo hacía el emperador, y acá está también el poder del emperador. Cuando dice que la escala romana es un mito, es porque los edificios de alguna manera siempre están simbolizando el poder del imperio. Son más que el hombre. Bueno, de las termas quedan ruinas, pero cuando uno se para cerca de esas ruinas y camina por estos lugares, se da cuenta de lo que deberían haber sido esos edificios. Había toda una situación de baños para hombres, de lugares donde iban las mujeres, decorados con mármoles, columnas, es decir, si ustedes eran romanos, la estaban pasando mal porque no tenían trabajo, porque no tenían plata, porque un montón de cosas, sin embargo tenían acceso a un lugar como este gratuitamente. Entonces ahí es como que había un juego de distracción, pero también de decir, bueno, ustedes la pasan mal, pero son también parte del imperio, y
y al imperio hay que sostenerlo, ¿no? Bueno, estos son dibujos que recrean cómo serían esas termas, y han quedado de pie algunos pisos romanos, que eran pisos decorados con piedritas y con dibujos con guardas. Y acá se ve la argamasa, porque estos templos, si bien estaban cubiertos por mármoles, en general los mármoles los han perdido, se lo han sacado, incluso lo han sacado para hacer otras obras. Y en las paredes a veces se ven como orificios, que eran los lugares donde estaban atornillados, fijados esos mármoles. Pero fíjense, esto es un pedacito de la terma y cómo hay que imaginarse cómo eran estos edificios. Y esta es unos baños que han quedado bastante bien, que incluso se siguen usando en Inglaterra, pero que muestran cómo eran estos lugares donde la gente podía ir a bañarse y a distraerse un poco. Bueno, acá tienen más texto entonces de divertir y distraer al populacho, así se llamaban a las clases más desprotegidas, serían hoy. Y si bien la construcción daba trabajo, por otro lado, esta posibilidad que tenía el Estado de construir estas obras lo hacía cobrando más impuestos, con lo cual se entraba en una rueda muy particular de la economía, ¿no? Bueno, y después había obras abiertas también que llamaban los circos, que eran para carrera de caballos, estas pistas, como si fuera hoy lo que es un hipódromo, con tribunas a los costados. Esto llamaban circos. Eran obras menos ambiciosas, eran abiertas, al aire libre. Y la última gran creación que vamos a ver de los romanos es cuando se les ocurre la idea, para tener más espacio, para que fuera más gente y para que se pudiera ver el espectáculo de otra manera, de enfrentar dos teatros, ponerlos uno frente a otro. Entonces, si yo agarro dos herraduras o dos semicircunferencias y la pongo una frente a la otra, me queda un solo teatro con forma ovalada o elíptica, o un doble teatro. Esa obra es lo que se llama anfiteatro. El anfiteatro está formado por una raíz que es la palabra anfi, que significa alrededor. Y teatro es teatro. Entonces, es como que si me pongo alrededor de un teatro. La característica del anfiteatro es que es ovalado, es como si lo que hoy conocemos como un estadio de fútbol. Si ustedes tienen en mente la cancha de River Plate de fútbol o de Racing, o muchos estadios del mundo, tienen la forma que tenían estos anfiteatros, que eran lugares donde se hacían grandes espectáculos. Habrán visto ustedes infinidad de películas o series, luchas de gladiadores, peleas de hombres contra fieras, y todos los espectáculos donde la gente pudiera ir y celebrar, y bueno. Fíjense que en Europa se han encontrado 75 anfiteatros al menos, lo cual vuelve a dar una idea de la cantidad de obras y el esfuerzo que hicieron los romanos para construir este tipo de obras. Les invito a ver la película Gladiador, que bueno, en una de las escenas, los gladiadores, que eran luchadores profesionales, llegan a Roma y no pueden creer que exista una ciudad de ese tipo, pero sobre todo aparece una recreación del anfiteatro quizás más popular o más famoso de todos, que es el anfiteatro de Roma, que es conocido como el Coliseo Romano. Ahí se ve cómo era el Coliseo originalmente, que era un edificio, porque todavía está de pie, de 4 pisos, lo que da una idea de la altura que alcanzaban las tribunas adentro. Y en el piso superior había toda una estructura de madera y de hierro que sostenía una cubierta con lonas, con tela, para que los pisos tuvieran cierta protección. Así que vamos a ver en particular
como obra emblemática como anfiteatro el Coliseo Romano, que les repito, si bien es el más imponente, el más importante, y estaba en Roma, que era la capital, no es el único que había. Características del Coliseo Romano: una gran pared, un gran muro de argamasa. Cada piso muestra arcos de medio punto, una sucesión de arcos, arquería romana, con lo cual acá están los elementos propios de la arquitectura romana. Grandes muros, arcos de medio punto. Entre los arcos de medio punto se ubican columnas decorativas, columnas de los estilos clásicos. En particular, cuando había varios pisos, la idea era que la planta baja había arquitecturas dóricas, las más simples, en el primer piso jónico, en el otro corintio, y eventualmente en un cuarto piso podía aparecer un orden compuesto. Así que esa es la estructura del Coliseo. Adentro, las tribunas, las gradas. Y bueno, la leyenda sostiene que una de las atracciones que hubo en ese Coliseo romano en particular era cuando la religión cristiana estaba prohibida y los cristianos eran perseguidos. Cuando los capturaban, bueno, una de las distracciones era dejarlos totalmente desprotegidos y que aparecieran fieras. En realidad, cuando uno va a Roma, los guías de turismo dicen que esto no fue cierto, que esto no pasó, pero está instalado esta leyenda. Sí había peleas de gladiadores, de personas armadas contra fieras. Y la gente que, bueno, concurría y se divertía con ese tipo de espectáculo. Esta es la vista aérea del Coliseo Romano actualmente. Es decir, queda una parte muy entera para que uno vea cómo era original, y hay otra parte que ha perdido algunas de sus formas. Pero con esto que quedó en pie alcanza para uno ver cómo era la terminación. Falta el mármol que revestía al Coliseo, que también en algunas épocas posteriores se fue sacando del edificio. Entonces la terminación del edificio es muy rústica, muy, como que no tiene mucho atractivo. Y tampoco están las tribunas, que se han perdido. Lo que quedó es lo que estaba abajo de las tribunas, que es toda la estructura de pilares que sostenía esas tribunas. Es decir, cuando uno entra al Coliseo se encuentra con un espectáculo medio raro, porque las tribunas no están, pero sí se ven lo que sostenía esas tribunas, como tampoco está el piso, lo que se llama la arena, donde se hacían los espectáculos. Lo que se ve es lo que había abajo de esos pisos, que eran toda una serie de laberintos y de vestuarios y de corredores donde estaban los gladiadores antes de salir a brindar su espectáculo. Así que bueno, está el muro que está bastante intacto del Coliseo. Es el único de todos los coliseos que tiene 4 pisos. Es decir, que no hay manera que lo confundan con otro coliseo u otro anfiteatro. Arcada de medio punto, columnas decorativas. Acá se ve desde otro punto de vista donde falta, acá esto se ha perdido en el tiempo y faltan etapas, porque además no se olviden que Roma es una ciudad que después fue invadida por muchos tribus, llevó su tiempo que se empezara a valorar las obras romanas, que alguien se empezara a impresionar y a maravillar de este tipo de obras. Entonces a veces pasaban siglos enteros en que estas obras se descuidaban, y sobre todo se hacían obras nuevas en Roma, y en lugar de ir a buscar mármol a las canteras o comprar el mármol, en la mayoría de las veces lo que se resolvía era sacarlo el mármol a las obras estas, con lo cual quedaban sin ese revestimiento tan particular, tan atractivo, como es un mármol que brilla y tiene colores. Bueno, fíjense las columnas decorativas entre las arcadas jónicas de distintos modelos.
Estamos viendo figuras del Coliseo Romano, del anfiteatro. Estas marcas en las paredes, este es el pasillo que rodea al Coliseo, da toda la vuelta. Por acá eh, pasaba lo que pasa en la actualidad. Hoy la gente paga una entrada, hace la cola para entrar al Coliseo. En la época de los romanos pasaba lo mismo. La gente no pagaba entrada, pero hacía cola o iba entrando por las distintas puertas y se generaba un espectáculo de estas características. Bueno, y esta es una vista interior del Coliseo Romano. ¿Ven? Acá está armado un pedacito del piso, en realidad la arena se llamaba, estaba sobre toda esta estructura de pasillos, y acá faltan las tribunas. Se ve la estructura que sostenía a esa tribuna. Este es el interior del Coliseo Romano, un anfiteatro, ovalado, enfrentados dos teatros. Y esta foto o esta recreación de algún juego que anda dando vuelta por ahí permite verlo como era en la realidad, y había un sector superior de palcos protegidos para determinada gente, por ahí funcionarios o políticos, etc. Bueno, me gusta siempre mostrar que hay más coliseos, hay anfiteatros por todos lados de los romanos, 75 es mucho. Este, por ejemplo, está en África. ¿Por qué? Porque los romanos conquistaron el norte de África. 35.000 espectadores, casi la capacidad de un estadio actual, del año 238. En general, lo que importa es que se ubiquen en la época. Si les estoy mostrando, si estamos viendo un coliseo romano o un anfiteatro romano, no estamos en el año 1000 ni estamos en el año 200 antes de Cristo. Estamos en el año 100, en el año 200. Esa es la época en que los romanos hicieron estas obras. Fíjense lo que es este anfiteatro, que todavía sigue siendo en esta ciudad de África la obra más elevada, más alta y la que se destaca. Y es una obra de 2000 años. Otro anfiteatro, queda parte de la tribuna, otra parte de la tribuna ya no está, se ha perdido, está la arena. ¿Ven la forma de óvalo, de huevo, de elipse? Bueno, hay anfiteatros más chicos, más grandes, mejores, con mayor cantidad de componentes, con menos cantidad de componentes. Siempre están ubicados en las ciudades. No digo en el centro, en el caso del Coliseo Romano sí, está en plena ciudad, pero no están afuera, no hay que irse lejos para ver un anfiteatro, o lo que queda de un anfiteatro. Arcos de medio punto, esto se nota que tenía 2 pisos. Anfiteatros, 2 pisos, arco de medio punto, columnas decorativas. Esto podría ser un teatro visto de afuera, hay que verlo desde el aire, si tiene la forma de óvalo, o si es media circunferencia o medio óvalo. Pero fíjense, esto si yo les contara que es el estadio de un equipo de fútbol construido hace poco, se podría aceptar tranquilamente porque es la forma con la que se siguen construyendo los estadios. Más allá de que se usen otros materiales y otra tecnología, bueno, el anfiteatro romano son una maravilla. Fíjense lo que es este edificio. En general uno conoce el Coliseo romano que está en Roma, pero sepan que hay que la obra de los romanos es extensísima y que está distribuida por todo el mundo. Esta está en Italia, el anfiteatro de Pompeya. Este es un anfiteatro muy especial porque la ciudad de Pompeya, la ciudad romana de Pompeya, en Italia, quedó cubierta, estaba ubicada al costado de un volcán, el Vesubio. Hay una película, si quieren verla, se llama Pompeya. El Vesubio entró en erupción y cubrió en 2 o 3 días de cenizas toda la ciudad.
la ciudad quedó enterrada bajo cenizas durante casi 1000 años, hasta que se la descubrió mediante excavaciones, con lo cual la ciudad estaba casi intacta. Por eso el anfiteatro de Pompeya está prácticamente intacto, más allá que no lo han recuperado, lo han dejado como estaba. Es uno de los anfiteatros más sanos. Anfiteatro de Pompeya. Hoy con esta herramienta que es el Google Earth, es fantástico en el sentido de poder recorrer distintas ciudades y ver. Este es en Verona, en Italia, siglo I, año 100, un anfiteatro. Este anfiteatro se sigue utilizando para espectáculos musicales, para espectáculos de todo tipo. Y fíjense cómo queda la ciudad y sigue siendo el anfiteatro el lugar como destacado, ¿no? de Verona. Hace poquito se hicieron obras de arreglos precisamente para poder seguir usándolo. Así que fue toda una situación de cómo se arregla o se moderniza una obra hecha por los romanos. Bueno, pero la idea de que tengan un uso es también muy interesante. Si bien hoy estas obras podrían vivir del turismo, es decir, la gente no tiene problema en pagar una entrada para entrar y ver el anfiteatro, no es muy buena idea que se lo pueda volver a usar. Este es el anfiteatro de Verona hoy, donde se recrean situaciones romanas, donde aparece un emperador paseando, y bueno, fíjense la gente maravillada de ver recrear esa parte de la historia. Bueno, llegamos al final entonces de esta clase donde terminamos de ver una etapa que se va a conocer en la historia como la arquitectura clásica, greco-romana. Si bien por lo que vemos hoy, lo que dejaron los romanos como obra construida, sin duda excede en cantidad y en modelos de edificios, teatros, anfiteatros, termas, basílicas, etc., más el manejo del espacio que tuvieron los romanos, es decir, una obra fantástica que no se va a repetir nunca más en la historia y que además con la caída del Imperio Romano se va a demorar mucho tiempo en volver a consolidar ciudades que puedan volver a hacer obras importantes. Así que lo que hicieron los romanos además va a llevar mucho tiempo que se vuelva a repetir. Bueno, en la próxima clase ya vamos a entrar en otro tipo de obras y en otro tipo de historia. Desaparecido el Imperio Romano, van a aparecer otras religiones, otros modelos, otras propuestas totalmente diferentes. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.